Entonces la frase del sutra es: del mismo modo las sensaciones, las conceptualizaciones, las formaciones mentales y las conciencias se hallan vacías. Antes habló de que los objetos, las cosas, los fenómenos son vacíos, ahora habla del sujeto, las sensaciones, las conceptualizaciones, las formaciones mentales y las conciencias, en plural, porque consideran que cada sentido tiene una conciencia, es consciente de lo que percibe. Y vamos un poco a intentar comentar esto. Como el sujeto es un agregado y no tiene entidad, esto lo estuvimos viendo, los fenómenos son vacíos, las formas, los seres, son vacías. Así también nuestras sensaciones son vacías, nuestras conceptualizaciones son vacías, no tienen entidad propia. Son vacías quiere decir que no tienen entidad propia. O sea, mi capacidad de sensar, mi capacidad de pensar, de conceptualizar, etc., no tienen entidad propia. Podríamos decir que es el cosmos lo hace, eso que es inconcebible lo hace. El conocedor es vacío, lo conocido es vacío. La relación o acto de conocer y sentir son igualmente vacíos. Ninguno de los factores nuestros es lo que creemos que es. Ni el sujeto, ni el objeto, ni la relación de sujeto-objeto. Entonces, claro, la pregunta que surge es: ¿qué es todo eso que es vacío de la entidad que le atribuimos y que no es la nada? Entonces, esta es la gran cuestión. Esto es lo que hay que meditar y pensar a fondo. ¿Qué es todo eso? Mis sensaciones, mi capacidad de conceptualizar, de tener conciencia de las cosas. ¿Qué es todo eso que es vacío de entidad propia? Es vacío de la entidad que le atribuimos y que no es la nada. Que no es nada. ¿Qué es? Nuestras conceptualizaciones y sensaciones son formas de la vacuidad. Por tanto, lo que yo digo, mis sensaciones y mis percepciones, mis conceptualizaciones, son eso, y no la entidad que nosotros le atribuimos. Es eso que no es nada, pero que no podemos concebirlo, no podemos abarcarlo. Nuestras sensaciones y conceptualizaciones son como redes que no atrapan ningún pez, porque las mismas redes son vacías y los peces son vacíos. O sea, realmente nuestras sensaciones y conceptualizaciones son para captar eso, pero son como redes que no atrapan nada, porque ellas mismas están vacías. Ni nuestras sensaciones y conceptualizaciones son, en realidad, como las pensamos. Ni ellas no son, si ellas no son como las pensamos, las experiencias y conocimientos que tenemos tampoco son como los pensamos. Lo que podemos estar seguros es que todo lo que pensemos de las realidades no es como es. Toda idea, toda experiencia, todo pensamiento, toda conceptualización, toda sensación que tengamos de la realidad no es como es la realidad. Seguro. Lo que nuestras sensaciones dan como entidad no es tal entidad. Lo que nuestras conceptualizaciones dan como entidad no es tal entidad. Más, pensar que nuestra capacidad sensitiva y nuestras experiencias son una entidad es un error. Pensar que nuestra capacidad de conceptualizar y nuestros conocimientos son una entidad es también un error. Digas. Respecto a la lógica esta que planteas de que toda la conceptualización que
que podemos hacer, todos los pensamientos, todas las aproximaciones que hacemos a la realidad, no son la realidad. Incluso sensitivas, ¿eh? Incluso sensitivas, no son la realidad. No. Esto ya presupone que es imposible entender la realidad. No, no presupone, lo constata. Entonces, este camino se termina ahora ya en el planteamiento, porque nunca te aproximarás a la realidad si ya... No, no te aproximas porque estás encima, eres. Pero, Nada más tienes que hacer una reflexión. El cosmos no tiene por qué, bueno, y además no tiene por qué, un animal, una cultura, otro animal, otro animal. El cosmos no es la medida del cerebro humano, ni el cerebro del mosquito, ni el cerebro del camello, no es esta sola medida. Por tanto, todo lo que pueda concebir un cerebro animal no es como es la realidad. La realidad no es como la capacidad de sensar, es decir, de acotar, de percibir en función de nuestras necesidades eso que hay ahí. Nuestros ojos están construidos para modelar el mundo de manera que el animal pueda ver lo que tiene que ver para poder sobrevivir, pero no es como es la realidad, es como yo tengo que verla. Eso es puro razonamiento. No. ¿Cómo salir de esta visión? Supongo que es lo que quieres sí, decir, ¿no? Sí, o sea que nos engaña, nuestra misma forma de ser y de estar creados como somos nos engaña. No nos engaña, no nos engaña, porque es que resulta que ese que construye también es eso. Tú no eres nada venido aquí a esto, sino que es una forma de esto. Por eso dice una y otra vez, y yo quisiera que lo discutiéramos hasta que se extendiera en profundidad, que tú no tienes ninguna entidad separada, que tú no eres nada acotado, no eres lo que yo comprendo de ti y tú comprendes de ti misma. Una persona, una historia, no, esto es lo que tú tienes que pensar, concebir, captar para poder sobrevivir en el medio. ¿Solo para eso? Solo para eso. No está construido para ver lo que es. No está construido. Pero nos engañamos porque nos quedamos enganchados ahí. Eso sí, cuando tú te enganchas, cuando tú no haces la reflexión que estamos haciendo ahora, tú te engañas. Porque tomas por realidad lo que tus ojos ven, tus manos tocan, tu pensamiento es capaz de concebir, tú puedes experimentar, te das por realidad eso, que no tiene que ver para nada con lo que ve un escarabajo. Siento un escarabajo y experimento un escarabajo. O una garrapata. Extremo. No, todavía menos, una ameba. Pero la nuestra es la garrapata. La garrapata, Vaya quejándose, ¿qué pasa? Está tan sencillo el mundo de una garrapata que tú dices, bueno, porque es una garrapata, pero yo soy un hombre, tú eres un animal como ella. Y por lo tanto los mismos patrones de modelación y estructuración del mundo y de falseamiento, de alguna manera, de falseamiento en cuanto tú tomas aquella realidad como lo que es. Si no la tomas como lo que ves, no falsea, sino que es una maravilla. Pero también es una percepción, la concepción de la no dualidad, que hay gente que le llega, es una percepción también, es una concepción mental, por lo tanto también sería falso. No, porque la no dualidad, a la no dualidad tú no la puedes interpretar, ni conceptualizar, ni ver, ni sentir, ni experimentar, más que en las formas. Es que todo, tenéis que meditarlo todo, ¿eh? La forma es vacío, vacío es forma, forma es vacío, vacío es forma. Si tú quieres ver el vacío, mira la forma. Pero ahí no hay ninguna entidad. En cuanto tú comprendas que aquí no hay ninguna entidad, estás viendo el vacío. Y entonces, ¿esto es la conciencia de no dualidad? Eso es la conciencia de no dualidad. Pero esa conciencia de no dualidad comprende que la conformación que en mis ojos, mi experiencia de ti, mi mente hace de ti, no es lo que tú eres. Y cuando yo comprendo eso y te miro,
entonces estoy viendo la forma inmediata de lo que no puedo concebir, del vacío. ¿Entendéis? Por tanto, aquí no hay... Una vez dices, entonces ya se ha acabado. No, que va. Hasta que tú llegues a ver la totalidad de las maravillas del mundo. ¿Cómo eso que es? Míralo, 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 míralo. Y eso soy yo soy eso. Míralo. ¿A que no navegas todo ese océano? Eso es la verdadera cualidad humana. Eso es la verdadera cualidad humana. Y eso es la felicidad. Porque ahí, ya, ¿qué tienes que temer? No hay nada que temer. No hay nadie. Donde no hay nadie, no hay nada que temer. Aprovecho para meter una pregunta que llevaba ya de hace un mes. Si esto va haciendo, es un bucle, va haciendo siempre lo mismo. A ver si consigue que pensemos y quedemos arrinconados contra la pared. Esto que estamos trabajando en relación al concepto del aquí y ahora y de la inexistencia del tiempo o del presente intemporal, ¿qué relación tiene? Oh, total. Pero aquí y ahora es tiempo, ¿eh? Ojo. Es que, bueno, estoy leyendo un libro de uno. Hay mucha Sí, literatura sí, sobre sí. el aquí y ahora que es memez. No, bueno, este no habla del aquí y ahora, es que Wilber, de la psicología integral y tal, y habla habla de la inexistencia del tiempo, Sí. y de que lo único existente es el presente intemporal, el ¿Pero futuro. qué quiere decir presente? Bueno, no sé, por eso pregunto. Bueno, él hace un racionamiento que no te lo sé repetir, pero... Mira, eso solo se puede comprender cuando tú entiendas que esto es aquello y aquello es esto. Cuando tú seas capaz de mirarme y comprender en profundidad que no soy lo que tú experimentas, concibes y ves, te saliste del tiempo. Porque ¿dónde está el tiempo? Donde hay una entidad entre otra entidad y otra entidad que se desplaza. Si no las hay, no hay tiempo. Pero cuando digo no hay tiempo, no es que no haya pasado, no haya futuro, pero haya presente. Es que no hay tiempo. Esas categorías no entran. Entran donde hay formas. Las formas se pueden mover. Ahí se engendra el espacio y tiempo. Pero cuando tú reconoces que las formas no tienen ninguna entidad, más que como emergencias del vacío, que no son otra cosa que el vacío, entonces ahí ni movimiento, ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Y cómo se vive eso? ¿Cómo se vive? Viviéndolo. Si yo te lo pudiera explicar, te estaría traicionando. Y me traicionaría a mí. Pero debes poder explicarlo, seguro. Yo no puedo explicarlo. Yo puedo sugerirte, para que tú hagas la experiencia, sugerirte que tú intentes verme sabiendo que nada de lo que tú percibes, sientes, concibes de mí es lo que soy, ni de ti. Hoy estaba leyendo un libro sobre... ¿Y eso favorece la relación o no? ¿Pero relación de qué? Vale, ya estamos. Pero claro, estoy ahí con el de delante. O vecino, o quien sea. Con relación de que yo te diré... Pero como en el estado material estás con gente... Te puedo no sirve, contestar. para vivir no sirve esto. Nada, es que... pero tenemos que vivir. Un momento. Yo si quiero... Sí, però no serveix Si quiero ponerte contenta, per un mateix. puedo decir, oh, va estupendo para la relación. No, es que además lo de la relación de la pareja lo habéis añadido, ¿eh? Yo no he dicho nada de esto. Yo no he dicho nada. Alguien ha dicho por aquí, a ver. Ya... No, pero fíjate, puedes decir que lo favorece, pero es que tú no conoces absoluta unidad. ¿Quieres mayor favorecimiento?
Pero se come difícil, ¿eh? De repente empezar a pensar en la unidad con el de ahí enfrente y todo. No, es que tienes que pensarlo antes, guapa. Ahí está. Si lo tienes- Porque esto es de entrada es como parece como un razonamiento en frío, como que te coma el coco, porque primero lo razonas, lo vas razonando, pero te encuentras enfrente del alrededor, ya pots raonar, que dius, bueno, vale, y esta es unidad conmigo, ostras, tú. No, pero es que Bueno, tú no sé si lo explico fatal, ya me entendéis, No, y ya lo lo frivolizo, explico. fatal, pero tú no puedes pensar con calma estas cosas en medio del baile. Te tienes que retirar a un lado del baile. pero para cuando poder entras en pensar. el baile, Espérate, tú piensas y después te metes en el baile. Y verás que se te come el baile. Vuelve a salir fuera y piénsalo bien. Va, Y pues cada entonces- vez se te comerá menos menos el el baile. baile. Cada vez se te... Es más, llegarás a vivir el baile en su verdadera realidad. En su verdadera realidad. Es decir, desnudo de toda preocupación, de todo temor, de toda inquietud, de toda separación, de todo aislamiento, etc. Es que claro, si se llega a eso, es que vamos, vivimos de fatal teniéndolo tan fácil. Pues, hombre, Pero ahí está. pero ¿sabes qué pasa? Que no nos lo tomamos en cuenta. No, No pues lo no hay tomamos en manera. cuenta. Cuando se dice, no, pero es que esta es la fórmula de la felicidad. Dices, sí, ya será menos a mí una felicidad. Y claro, de entrada es como buenos tan cuartos difícil. no lo tomamos en serio. Para tomarlo en serio hay que empezarlo a pensar en serio. Entonces es cuando lo ves. En caliente no. ¿Por qué? Porque en caliente lo que puede es el sentir ligado al ego, que es la necesidad. Por tanto, La única duda, sí, bueno, una única no tengo muchas, pero una de las dudas es si esto es asequible al ser humano. esto es el ser humano. Ya, pero, Ya, pero. hay tan pocos que lo hayan realizado esto. Bueno, porque No debe ser tan, dada tan fácil. sencillo ni tan fácil. A ese argumento le tenemos que quitar la fuerza de raíz. Hay tan pocos, luego no es adoptado el ser humano, no. El razonamiento es, somos tan estúpidos que hemos construido una humanidad en contra de lo que es humano. De eso estoy convencido. Caramba, pues ya está, se Ahora acabó la me gustaría dificultad. ver unos cuantos no estúpidos que me animaran. A decir, bueno, tú también arribarás, poquito. No, es que eso. El coeficiente Mira, intelectual también influye, ¿no? No, Hay un límite allá. no influye para Es que nada. a mí, claro, yo digo, igual no llego ahí. No, aquí no influye el coeficiente intelectual. Esto es lucidez. Y tal lucidez puede tener una cerilla como una gran fogata. Es igual. ¿Por qué has dicho la palabra crear? Hemos creado un mundo. Porque sí. También hay- No, porque el mundo que vivimos lo hemos hecho los humanos. Con nuestras Pero desde generaciones y generaciones Pero toda la de vida lo hemos hecho estúpidos mal. egoístas. Es casi como increíble. Miles de años haciéndolo mal, miles y miles de Mal no lo años. hemos hecho, hemos dominado la tierra. Sí, bueno, vaya. Bueno, depende de quién. Exacto, Yo creo no que sé. precisamente por Vaya eso lo hemos consuelo. hecho mal. Pero hemos sobrevivido. No, eso sí. Pero Lo hemos hecho bien para sobrevivir, pero lo hemos hecho Colaboradores. fatal para la cualidad humana. O sea que cualidad humana y sobrevivir está contrapuesto. No, lo contraponemos nosotros. O lo contraponemos nosotros. Lo contraponemos nosotros. Puede más el ego, ¿no? Puede más el Es, egoísmo. mira, lo que nos pierde es la inmediatez de la necesidad. Que yo tenga que comer mañana y pasado mañana, y que tenga que alimentar a mis hijos y a la familia o lo que sea, esto es de tal urgencia y está en tal riesgo individual y colectivamente, y uno se lo quita al otro y así nos hemos pasado la vida. Y entonces no hay tiempo para salirse fuera del baile y pensar el baile. Solo alguno que otro sale fuera del baile, lo piensa y lo dice, y los otros le dicen, esto está chalado. Pero es eso, pero en realidad no es que no seamos capaces, es que nos hemos hecho incapaces. Tú coges a cualquiera de los alumnos de SADE, tal y cual, tú le explicas, y los alumnos de SADE, los profesionales de cuáles, están tan atrapados
que no tienen tiempo ni de reflexionar. Exacto. Y si eso es vivir, que venga Dios y lo vea. Sí, sí, la vida trata de no... ¿Eh? Dios, sí. Le hemos dicho que... Es una expresión. Que venga y lo vea. No me he entendido de la gracia. Ya no cuadra. María, decías que estabas leyendo un libro. Sí, así. Estoy leyendo un libro que es un estudio de un japonés sobre el Arabi. El Arabi, bueno, que es uno de los monstruos de toda la El televisión. testigo, ¿no? ¿Eh? El que vamos a estudiar del testigo. No, aquel era Al-Gili. Al-Gili, no. Este es Im al-Arabi, que es un cabezón. Este decía, tiene una manera muy curiosa de concebir. Dice, para hacer el camino lo primero que hay que hacer es hacerse completamente animal. Y cuando lo leí, dice, ¿qué me dice este chico? Hacerse completamente animal, ¿sabes qué quiere decir para él? Que las modelaciones, o sea, sumergirse en las modelaciones sin cultura y sin nada que hacemos de la realidad. Cuando estamos sumergidos en esas modelaciones, es cuando aparece una dimensión de esa realidad insospechada. Podríamos decir que hacerse completamente animal es callar al ego. Cuando calla el ego empieza a tener un poco de experiencia de eso que hay. Y entonces él es platónico, cree en las ideas y todo. Entonces dice que aparece el intelecto puro y ve la diversidad de las formas en su sutilidad, en las ideas, según Platón, ¿no? En su sutilidad. Dice, pero todavía esto no es el camino, todavía esto no es el final. El final está en cuando tú ves que la materialidad y esa sutilidad son dos como arroyos que salen de una única fuente. Esa única fuente es el nomos. Pero lo curioso es que dice que el someterse a la pura perceptibilidad, ¿no?, mental y sensitiva, que te saca del yo, porque los animales no tienen identidad, pero yo no tienen. Entonces es cuando tienes la posibilidad de empezar a caminar. Es como empezar de cero, del ego. Es muy interesante, es muy interesante. Yo continuaré leyendo y os explicaré más cuando lo mejor. Bueno, ¿qué? Otra cuestión es, vale, para mí, para empezar este camino, esta concepción de la realidad, primero tienes que tener un ego para poder decir, el ego no es lo que es. Primero el ego tiene que estar bien modelado, lo tienes que tener íntegro. Y esto también, claro, en temas de psicología occidental hay mucho trabajo para construir un ego integral. Hay muchas personas que no lo tienen. Muchos Por eso, y entonces, ¿se puede empezar el camino si aún no tienes...? No. Vale. Es decir, ¿Cómo lo trabaja esto mismo? Vamos a ver, esto. Primero, para hacer este camino hay que ser un hombre. No se puede ser un tarao. Si eres un tarao, pues hijo, eres un tarao. Esto es subir una montaña. Y si estás paraplético, no subes ninguna montaña, ¿no? Pero de todas maneras, no se requiere estar del todo sano, porque entonces estábamos perdidos, ¿eh? No hay uno que esté sano. Como mínimo yo no lo he visto. Y llevo años mirando. Hay que estar lo suficientemente sano como para poder llevar una vida normal. Con una mínima normalidad. Porque también todos llevamos la vida normal un poco de lado. Ya basta, con eso basta. Lo otro no es cuestión de los que enseñan el camino, sino es cuestión de la cultura, de crear, porque aquí te está enseñando a ver más allá de las construcciones del ego, pero la construcción del ego es faena tuya y mía.
es decir, que postulamos hacer de la humanidad, que postulamos hacer del medio, que postulamos hacer de las relaciones sociales, que postulamos para esto de economía. Todo esto lo tenemos que construir nosotros y después hacer los proyectos correspondientes y ponerlo en marcha, ¿no? Pero esto es cuestión previa. ¿Algo más? Bueno. Estamos aquí. No hay nadie ni nada por ninguna parte. Solo esta frase os tendría que llevar días y días de meditación. No hay nadie ni nada por ninguna parte. Pero ahí están las formas, ahí están las sensaciones, las experiencias, las conceptualizaciones, los conocimientos. Eso no podemos decir que no. Está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí que damos como experiencia y conocimientos? Vuelvo otra vez la misma pregunta. ¿Qué es eso? Que yo modelo de esta manera, pero que no es mi modelación. Pero ese no es nada. Ya vemos que ni siquiera la categoría S le puede aplicar. Hay que afirmar que las sensaciones y experiencias y las conceptualizaciones... que las sensaciones y experiencias y que las conceptualizaciones y conocimientos son la vacuidad, y que la vacuidad es las sensaciones y experiencias, las conceptualizaciones y conocimientos. Es decir, con esta formulación un poco abstracta, está diciendo que hay que darse cuenta que esto que yo modelo es lo que realmente es, y lo que realmente es aparece solo en mi modelación. Yo no tengo otros instrumentos que mi cerebro y mis ojos y mis manos para captar eso que es. Por tanto, así se presenta. Pero como se me presenta a mí, porque yo lo modelo así, no quiere decir que sea así. Pero es lo mismo, no son dos cosas. Tampoco ahí, entre esto y aquello, la forma y el vacío, tampoco ahí se cuela la dualidad. También ahí estamos en la más absoluta inefabilidad. Inefabilidad quiere decir, no se puede decir, hablar, ¿no? En la más absoluta incapacidad de concebir, en la más absoluta no dualidad. Aquí tendríais que tener muchas dificultades, ¿no? Sí, eso de tampoco ahí se cuela la dualidad. No. Y también lo que sigue después. Oh, no entiendo nada. Y un poco antes, Dora. Sí, que la vacuidad. Sí, exacto, esto, que las las sensaciones, sí. Que las sensaciones y las experiencias son vacuidad. Y que la vacuidad, sensación y Quiere decir, no experiencia. tiene una entidad. No tiene entidad. No. O sea, no es vacuidad en plan absoluto y bonito y vacuidad en mayúsculo. No, eso no tiene una entidad. Es que esta es otra cosa que también hay que meditar largamente. Hay dos tipos de Dios. Uno que da la cara y el otro que está escondido. Si Dios es el Dios de las religiones, ¿no? El Dios escondido es el vacío que le doy una entidad sin darme cuenta. El vacío no es ninguna entidad. ¿Eso qué es? Que no es mis modelaciones, no es ninguna entidad. Considerarlo como una entidad es considerarlo como un Dios disfrazado. Esto es un pensamiento fuerte y duro. Me cuesta horrores entenderlo, Duro. perdonad. Cuando Las conceptualizas religiones lo el han hecho. vacío. Las religiones teístas lo hacen esto. Hacen precisamente esto. Catalogar la vacuidad como entidad. Sí, señor. Sí, señor. Pero Menos los grandes que dicen, no es así. Los grandes lo dicen explícitamente. Los grandes de cada una de estas religiones. Sí, de las grandes religiones. Se podría citar de Del las cristianismo tres también. grandes. Acá dice, hay que dejar a Dios por Dios. Y le pide, Dios, líbrame de Dios. Pero
esto es una manera falsa de ser cristiano, ¿no? Porque No, bueno, si rompe es la la- estructura del cristianismo, Es la manera buena de ser cristiano. Bueno, bueno, es transgredir el cristianismo. No, es mi- no, si tú no. confundes... ¿Qué es? No, porque Jesús estaba aquí. Jesús estaba ahí. Jesús lo hacía. Sí. ¿Qué hacía Jesús? Fíjate, No, fíjate, Jesús decía, ¿Qué decía? es que más que decir, Bueno, más que decirlo, lo vivía. Fijaros cómo él vivía la naturaleza. Vivía el Padre haciéndolo todo, esto, los pajaritos, cuida los pajaritos, esto. El Padre estaba en todo. Podríamos decir que desde una concepción no teísta, que él la tenía, porque era de una cultura, podríamos decir que él veía el vacío en todo. a No Dios le en todo. en toda la realidad. Sí. No le llamaba vacío, le llamaba Padre, que es muy notable el término. Y también cuando se miraba a él, miraba al Padre, veía al Padre y al Padre. ¿Y el Padre qué quería decir? Que yo y eso tienen la misma naturaleza que es otro. Sí, pero veía al Padre en todo. De hecho, con esto ya está catalogando como entidad y aparte solo lo veía en él, no lo veía en vosotros. No, eso es la interpretación de los evangelistas. Porque decía, yo sé que soy el Hijo, vosotros sois la construcción del No, Padre. ¿sabes? No, porque él dije, para que seáis uno como yo soy uno con el Padre, vosotros sois uno en mí y todos seamos uno. Él lo entendía perfectamente. Lo que pasa es que, por decirlo así, tenía un software que era de una sociedad agraria y con rasgos muy fuertes de ganaderos. Su software no le permitía decir de otra manera. Y lo decía, dentro de su software, hacía lo que podía para decirlo, pero lo decía. Que Dios y Como han él, y hecho todos todos los eran cristianos, uno. y el Rumí, y todos los grandes han hecho todos los equilibrios para, estando sometidos a un programa del cual no se pueden salir, decir lo que no se puede decir con el programa. ¿Entiendes? Y cuando uno lo lee con ojo, lo entiende. Y por eso frases de quien tienen oídos oyen, quien tienen oídos para entender, entienden, los que no, pues no entienden. Porque claro, yo no puedo hacer más que intentarlo decir, pero no puedo decir. Con esta frase justificas todo también. Porque claro, si no me entiendes es culpa tuya, ¿no? No lo justifico todo. Quiero decir que, hombre, yo te pongo a escuchar a Bach, supongamos que tú no has oído más que rock. Te pongo a escuchar a Bach, y tú dices, vaya rollo. Yo te puedo decir, quien tiene oídos entiende, ¿eh? Que es una manera de decir, nene, afina tu oreja. Eso es lo que quiere decir. No es escaparse de un problema, sino meterle una preocupación y una inquietud para refinarse. ¿Qué más, Marta? No, bueno, pues la primera parte vale, de acuerdo. Pues las sensaciones, las experiencias, las conceptualizaciones y los conocimientos son vacío. Vale, si tú te entretienes, pues se deshace. ¿De acuerdo? Y que la vacuidad es las sensaciones, experiencias y las conceptualizaciones. Bueno, la inversa, ¿a qué apunta? La inversa Todos cosa. uno. Que la vacuidad es, o sea, por un lado, tú, las sensaciones, son la vacuidad. ¿Vale? Sí. Y punto y coma y digo. Y que la vacuidad es las sensaciones ¿A la segunda parte apunta algo diferente o...? No, Que es lo apunta, mismo. te sale al paso de una dificultad. No se te ocurra pensarlo como un Dios disfrazado. Que le llamas vacío en vez de llamarle Dios. Porque tú ves esas formas, pues eso es lo que es. Hemos dicho que la vacuidad es sin Si Jesús hubiera, identidad. perdona, si Jesús hubiera, su software se lo hubiera permitido, diría, ¿veis todo eso? Eso es el Padre. Y Mahoma lo dijo explícitamente. Donde quiera que miréis, no veréis más que la faz de Alá. No veréis más que la faz de Alá. Ahora, tú puedes decir, bueno, el que viva eso se sale de toda la estructura del Islam.
Pues si tú confundes el Islam con la estructura, sí, pero si vas a su espíritu, no. Y lo mismo cabe decir el cristianismo. ¿Entiendes, Marta? Sí, pero entonces esta segunda parte de la frase, y que la vacuidad es es como si la vacuidad tomara una entidad... No, lo que dices es todo lo contrario, la vacuidad tampoco tiene entidad. Porque la... Es que no sé un bar. La vacuidad se Sí, manifiesta fíjate, así, ¿no? fíjate. Tú ves, se manifiesta. tú ves estas cosas, estas personas y tal, no tienen entidad. No. Porque pero no son vacíos. Claro, tu pensamiento inmediatamente puede decir, bueno, entonces lo que es la realidad es el vacío, no esto. No. Esto es aquello, y aquello es esto. Ni esto es entidad, ni aquello tampoco. No hay dualidad de ningún... No se cuela aquí en medio ninguna dualidad. Ninguna dualidad, ni ninguna posibilidad de conceptualización, de representación. No, sí, está muy bien montado esto. ¿Algo más? No, esforzaros por pensar conmigo, ¿eh? O sea, no es que todo lo que tomamos por realidad no sea la realidad, y sino que la realidad sea otra cosa. ¿No? Es que todo lo que pensamos como la realidad, sí, pero no solo eso, sino todo eso, lo que pensamos, lo que no pensamos, lo que piensan los demás, lo que hay, todo es eso. Todo es eso, y eso no es ninguna entidad. Claro. Y eso no es ninguna entidad. Fijaros, es que se entiende con mucha facilidad. Nosotros los animales, para sobrevivir, tenemos que acotar las cosas. Como yo tengo una serie de necesidades bien concretas, mi relación con el mundo es modelarlo a mi medida, acotar, objetivar. Y entonces mi mecanismo para poder funcionar como animal es dar como realidad eso que acoto, porque si no lo doy como realidad no desencadena la acción y no puedo sobrevivir. O sea que mi programa genético me da una epistemología ya determinada, y es que tengo que dar como realidad aquello que mi cerebro, mi sistema sensitivo y mi sistema operativo da como realidad, ¿vale? Entonces, cuando supuesta esta manera de interpretar las cosas, esta epistemología que la arrastramos de la concepción de todos los animales, que es genética, cuando viene la cultura continúa haciendo lo mismo. Y lo que dicen los mitos, las religiones y tal, lo continuamos dando como realidad. Y entonces, cuando tenemos experiencia de la dimensión absoluta de la realidad, aplicamos el mismo criterio, Dios. Y esto es lo que te están diciendo, ese criterio, que es el criterio de un animal, para saber lo que hay y lo que eres, no es válido a ningún nivel, ni al nivel de la interpretación de las cosas y las personas, ni al nivel de la interpretación de la dimensión absoluta de lo real. No vale para ningún nivel. Por lo tanto, puedo decirte con toda verdad, y tú tienes que pensarlo hasta que tienes que aprender eso, todo esto es vacío, y no es más que el vacío, y el vacío es todo esto, y no es nada fuera de todo esto. Y esto no es y aquello tampoco. Pero no es la nada, ¿eh? No es la nada. Es lo que es incapaz de concebir el cerebro de un animal. O sea, podríamos decir, de cierto modo, que esto que yo veo no es que no sea nada, no es la realidad, no porque no es nada, sino porque no es la realidad cuando lo acoto, cuando lo separo de lo demás. Esto que aparentemente sería irreal, cuando lo integro en todo, me integro yo en todo lo que existe, entonces sí deviene real. No, tampoco. Porque ahí se te está colando una entidad.
Bueno, el todo. Sería el eso, sí, el eso. El todo. Es que el eso tampoco es una entidad. Fíjate, Pues lo que es, lo quito. Dejo de llamar entidad y llamo, eso es lo que hay entonces. Eso es lo que hay. Pero lo que hay no cabe en la manera radical de concebir de un animal, de decir que lo que da por real es una entidad. ¿Me explico? No cabe en el supuesto de un animal para vivir que lo que da él por entidad, por realidad, es una entidad. Eso que es, tampoco cabe ahí. Por tanto, tengo que decir, no es una entidad. No es una entidad. El todo tampoco es una entidad. Pero se puede concebir. No lo puedes concebir. Puedes tener noticia, pero no puedes concebirlo. Al concebirlo lo estamos catalogando, lo estamos objetivizando. Eso si lo concibes, ya lo acotas y le das una entidad. Y te pones tú enfrente. Sería el monismo, ¿no? El monismo sería una manera de mantener un Dios disfrazado. ¿Qué es el monismo? El monismo es el que dice que, o panteísmo, daría lo mismo, que todo es solo una cosa. No, porque entonces... Es una concepción. Sí, Pero es una concepción. en el fondo lo es, pero sin entidad, ¿no? Todo es una manifestación de lo que es. Sí, pero el lenguaje es traicionero, porque es en la término manifestación ya pone una dualidad. Bueno, cuando lo utilizas tú no hay problema. Y cuando lo utilizamos nosotros ya estamos catalogando entidades. Cuando Porque he utilizado tres palabras. Entidad, lo que es, la calidad. Maldita sea, pues si no tengo que hablar, no No, lo mismo digo, claro. Tenemos que expresarlo de alguna manera. pero yo cuando lo utilizo yo, tarde o temprano lo corrijo. Y te pido que cuando lo utilices tú, tarde o temprano lo corrijas. Pero es una emergencia del... ¿no? Es una manera de hablar eso. Es una manera de hablar que tampoco corresponde. Al utilizar el término emergencia, evito utilizar el término manifestación. Porque el de manifestación tiene dentro más dualidad que el de emergencia. ¿Por qué? Porque el de manifestación sí supone algo inmanifestado que se manifiesta. Y el de emergencia es algo que le sale una pupa, por así decirlo. ¿No? Bueno, hay que jugar con el lenguaje. Pero no hay ningún término que valga. No hay ningún término que valga, Pero que ninguno siempre solo. te prohíbe. No hay ninguno que valga. Y siempre hay que, por eso las mitologías, que entendían muy bien esto, siempre hacían contradicciones. Afirmaban una cosa y su contraria. Y luego venían los teólogos y rompían la cabeza para ensamblarlas. Afirmaban una cosa y su contraria. Somos libres y Dios predestina todas nuestras acciones. ¡Hala! Enchúfame eso. Pero precisamente te lo hacen para que no te quedes ni con una formulación ni con la otra. Has dicho, no lo podemos concebir, pero sí podemos... Tener noticia. ¿Y cómo? Eso es muy fácil de entender, de vislumbrar. Tú escuchas música y no la puedes concebir, pero tienes una idea bien clara, una noticia bien clara. Pero si te pregunto yo a ti, ala, explícame lo que ha dicho, pues te volverás mico, porque no podrás, no cabe en los conceptos, no cabe. Y tú has tenido una idea clara, una noticia clara. Todas las artes hacen ese juego. Y la poesía también lo hace. De decir con formas lo que no se puede decir con formas. Y tú tienes noticia de ello. Y estos están diciendo con conceptos lo que no se puede decir con conceptos. Para que tú sepas leer entre líneas y comprendas. Por tanto, podríamos decir que la tradición principal de los grandes maestros del espíritu fue convertirlos en un sistema de creencias. Claro que tenía una justificación de la época, de la cultura de la época. Tenían un programa que tenía que interpretarlo así. Pero esa es la primera deformación, porque ellos están intentando decir con palabras lo que no se puede decir con palabras.
Si tú eso lo conviertes en un sistema de creencias dogmático que se dice con palabras y que esas palabras son la verdad, pues ya las has fastidiado. Ya las has fastidiado y solemnemente. Y entonces es cuando se generan los enfrentamientos religiosos y todo lo que quieras, ¿no? ¿Y no es mucho más fácil sentirlo que entenderlo? ¿Eh? ¿Es más fácil sentirlo que entenderlo? Yo creo que sí. No. En un estado de paz. Al revés. No sé si no. Yo diría que... ¿Por qué? Porque el sentir, a menos de que lo... El sentir, a menos de que lo tengas muy cultivado, está al servicio del ego. Sí, sí. Pero Por tanto, si tú te fías del sentir, el sentir no te alejará del ego. No, claro. Ahora, si tú lo refinas y refinas y refinas, sí. Y hay procedimientos para refinarlo. Las artes son un procedimiento, pero a estos también tienen muchos procedimientos. Leer los mitos y símbolos, en que las escrituras, en que se expresan las tradiciones y se expresan, estos no, estos son muy conceptuales, pero las tradiciones teístas es una manera de, con imágenes, apelar al sentir para que tu sentir se conmueva. No para que te creas nada, sino para que tu sentir entienda de qué va eso. No. Pero no es más fácil, es tan difícil llegar con el sentir como con la cabeza. Porque las dos cosas están construidas al servicio de un animal. Sí, claro, un sentir muy mañoso, ¿no? Bueno, visceral. ¿Y qué es lo que motiva? ¿Qué debería motivar para romperse la cabeza con estas cosas? Pues lo que decía Imre Laraví, y es que tú tienes noticia, todo el mundo tiene noticia de que las cosas no son como las pienso yo. Que el cielo, las estrellas, las galaxias, están ahí, son porque sí, no están a mi servicio. Estoy de acuerdo. Pero entre tener esta noticia y romperse la cabeza con esto, hay como una gradación. No, esto no es romperse la cabeza, es arreglarla. Ah. No sé si... Lo otro es tener la cabeza rota. Sí, porque fíjate, tú miras al cielo y ves esa infinidad de estrellas y además ya ves lo que no ves. Con la ciencia que tenemos y todos los conocimientos que tenemos, ya ves de alguna manera lo que no ves. Entonces, como si la Tierra y las cosas se empequeñecieran y que cobrara realidad otra dimensión que no vivimos, que es simplemente, que es gratuita, que es absoluta en el sentido que no es en relación a nosotros. Y entonces uno intuye, eso es lo que es verdaderamente, no lo veo vivo. Y ya ha empezado el camino. Ya ha empezado el camino. Entonces me muevo en la... Lo mismo que el artista, perdona, lo mismo que un artista, ¿cómo se empieza el camino del artista? Pues mira, un chaval o un joven que dice, qué hermoso es esto, ¿no? Y luego la vida cotidiana le parece un ensueño, porque se le ha desrealizado y se dedica a eso y se arriesga la vida y se arriesga a ganar dinero y se arriesga todo lo que quieras porque ha descubierto algo que es más que su cotidianidad. Es el mismo desencadenante. Pues eso para mí parece que lo pesco, ¿no? Pero me muevo en aproximaciones. Este tener noticias que me acerco, pero no... Todo es aproximado, no hay nada concreto. La realidad, el vacío. Aproximaciones, no sé qué. Es que concreto no lo puede ser. Esta pregunta puede ser interesante. Fíjate, un error que podemos cometer, del cual ya he advertido muchas veces, un error que se puede cometer es pensar que ahora voy a trasladar mi mundo de experiencias, de sentires, de este mundo al otro. Y así como en este mundo los sentires son sobre cosas completas y los pensamientos son claros y concretos, en el otro lo van a ser. En el otro no lo van a ser.
porque no tiene formas. Tengo que llegar a comprender que he de educar mi sentir y mi mente a moverse en lo sin forma. Y tengo que llegar a comprender que sentir lo no concreto es un sentir infinitamente más potente que el sentir lo concreto. Mientras tú vayas con el canon de que tiene que ser concreto, tú dirás aproximaciones porque no está concreto, aproximaciones porque estás aplicando mala medida, tú misma te estás tapando los ojos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que no hay otro mundo, que ahora estás diciendo este mundo concreto con el otro mundo. Corrijo, No hay otro mundo, es corrijo. este mundo, claro, pero Corrige. Es ver este mundo de dos maneras diferentes. claro, y respecto a esto yo lo veo como tú te tomas, nos hemos tomado toda la vida un zumo de naranja, ¿vale? Tiene un gusto y sabemos enseguida que es un zumo de naranja, pero con esto le estamos diciendo al cerebro, esto que te estás tomando que es un zumo de naranja ya no es naranja, es fresa a partir de ahora. No, Bueno, es fresa o no es nada. no, sé, lo que pero- estás diciendo es, así sabe el absoluto, así sabe el cosmos. Y este sabor no es de la naranja, es del cosmos, es de eso que yo no puedo concebir. Es muy diferente, ¿eh? Por eso te decía que ahora tú ves probando zumos desde esa perspectiva. Verás que És potent el que acabes de dir, ¿Eh? És potent el que acabes de dir, És que és així, És brutal. es que es así, y lo mateix cuando, perdón, lo mismo cuando tú te acercas a una persona, tú estás diciendo, lateral, no lateral, es la inmensidad ahí. Es a lo que iba antes, que para la realidad cotidiana también es duro. ¿Eh? Y era eso. Ah, no, es que ya vendrá y yo te advertiré después. Las gracias y las desgracias de lateral son. Cuando ella... Ja ho has tallat. Sí, pero claro, las desgracias de esto. Para el fa un no, también lo es, ¿eh? Claro, ya. També quedava. També que anava, diu. Genial. Diu també que anava. Claro, también, y entonces... Podríamos decir que entonces ya no hay amor. Estoy diciendo mox en el castellano. Sí, ya te entiendo. Sí, desplantes o... No hay un mal gesto. desprecios, Sí. ofensas. Sí. Ostras, figúrate. No lo hay, porque tú estás diciendo, caramba, tampoco puedo yo encajonar en que eso que es dulcecito para mí. Tampoco. Porque cuando ves en el otro lo estás viendo en ti mismo también. Ah, claro, ¿vale? evidente. Entonces sabes que si lo ofendes al otro estás ofendiendo a ti, ¿no? Evidentemente, Ahí es cuando evidentemente. se da la... Evidentemente, y entonces lo que se produce es la reconciliación de toda la realidad tal como se presente y contigo mismo. Que es el primer pesado. Cada uno de nosotros es el más pesado posible. Los demás son ligeros, porque los puedes dejar de lado, pero a ti no te puedes dejar de lado. Bueno, ¿seguimos o...? Déu-n'hi-do. Todo lo que nosotros experimentamos y conocemos lo hacemos siempre como dual. Así es la estructura de nuestro experimentar y de nuestro conocimiento. No hay otro remedio porque somos animales. ¿Cómo vamos a poder atrapar en esas redes lo que no tiene en sí ni el menor rastro de dualidad? No podemos porque nosotros estamos estructurados para dualizar y para atrapar lo dual. En la completa vacuidad no hay posibilidad alguna de acotación y objetivación. Por consiguiente, nuestras formaciones mentales y las conciencias sensitiva y mental están vacías porque no pueden atrapar en su pequeña medida a eso no dual. No dan por realidad lo que no... dan por realidad lo que no lo son. No. Como un escarabajo da por realidad lo que está en su cabeza, pero no ahí fuera. Se equivocan, y este es nuestro error, cuando dan como entidades
aquello que conciben, aquello de lo que cobran conciencia y aquello que experimentan. Ah, esta es la clave. Lo que yo experimento, eso va a misa. Es real. No. Y se equivoca cuando piensan que alguien concibe y alguien cobre conciencia. No solo que se equivocan cuando conciben que hay ahí algo, sino cuando conciben que ellos cobran conciencia. O sea, la experiencia es falsa y el experimentador también. Ni lo que concebimos ni aquello de lo que cobramos conciencia es entidad alguna. Ni tampoco lo es quien concibe y cobra conciencia. O sea, ni los objetos ni el sujeto. Es para ir con pies de plomo, ¿no? ¿Eh? Es para ir con pies de plomo. Más que con pies de plomo, con pies admirados. Estoy tocando, estoy pisando, me muevo por... Bueno, y en las relaciones con nosotros, ¿no? Porque Igual. si lo que experimentas no es lo que es, y lo que concibes tampoco es. Y el que tienes al lado tampoco es. Claro. Ni tú. Ni yo. Eso es lo mejor, ni yo. Pero entonces es cuando comprendes, como decía Emil Arabi, entonces comprendes la entidad que tú eres y la que yo soy. Y te quedas maravillado. Ándale, yo estaba haciendo una cosa trivial y no es nada trivial. Es inmenso. No, por tanto no es tanto andar con pies de plomo, a ver cómo va a reaccionar, sino andar con plena confianza y veneración. Es muy diferente. Claro, y en ese sentido, algunas técnicas paralelas que ayuden a ver esto, a la realidad de esta manera, por ejemplo, el contento, la santosha, ¿no? Se llama, del yoga, que dicen, bueno, ver la realidad con una predisposición ya con más alegría. Claro, ya predispone un poco a, ¿no? Puede ayudar un poco a esto. Si se entiende bien, porque si no, eso es lo que dicen los libros estos de psicología barata, pensamiento positivo. Yo me doy la orden de que voy a sentir en positivo. Y como el sentir no admite órdenes, no las admite. Por tanto, tú ahí lo encajonarás, pero el tío se saldrá de madre en cuanto pueda. Porque el sentir no obedece a la mente. Eso los clásicos les decían, al sentir solo puedes hacer como un pastor con las ovejas, por aquí, pero no obedecen, no. O sea que el sentir siempre es un obstáculo importante. Puede ser un obstáculo importante, pero el sentir... Porque está muy ligado al ego el sentir. Bueno, todo está ligado al ego. Pero fíjate, el sentir está muy conectado con mi cuerpo, con mi fisiología, con todo eso. Y nosotros somos como los gusanitos aquellos que hacen así, ¿no? Los gusanitos que se desplazan así. Nosotros, la cabeza es la parte del gusanito que puede adelantarse, y entonces arrastra el resto. El resto es mucho más lento. Y tú no le puedes decir, la primera parte del gusano no le puede decir la otra, ¡ah, anda bien! Sino que tiene que arrastrarlo. Tiene que esperar que se madure y vaya. Pero tú no le puedes decir, ahora vas a amar al prójimo. Venga, a amar al prójimo. Por favor. Buscarás las maneras para, haciendo como si amaras al prójimo, amarte a ti mejor. Por eso te digo que es tan difícil con el que te rodea o el que está al lado tal, de repente empezar a pensar en la no dualidad. Es difícil amarlo y ya está. Es que no tienes que hacerlo. Es difícil cuando estás con tus rollos personales, aunque ames. También hay el desamor y entonces hay que luchar. Espérate, Dora, pero ya te he dicho que no tienes que hacerlo en el baile, sino fuera Claro, del baile. eso es. Tienes toda la razón. Fuera del baile. Fuera del baile. Si tú solo bailas,
no vas a poder hacer ese trabajo. Porque hay situaciones, lo que dices tú del amor, es muy fácil amar y con gratuidad, y hay situaciones que es dificilísimo amar y con gratuidad. Y cuanto más mayor te haces, más súper difícil es. Sí. Vale, pero entonces... Por eso lo que tú dices, fuera del baile. Fuera del baile, entonces tu cabeza empieza a entender, comprender de otra manera y poco a poco arrastra el sentir. Pero si tú dices, me voy a meter al baile, pero voy a pensar con... No, el pensamiento positivo tan tonto es inútil. ¿Qué? Es inútil. Dice, mira, esto que es maravilloso, somos dos en uno. Es una máscara que dice, ¡ay, qué bien! Que me... No. Pero me estaba acordando de Nisargadatta, que él decía eso, ¿no? Darse cuenta que aquello que eres todo, no sé qué, que eso eres eso, que no eres tú, que no sé qué, todo el discurso Vedanta, ¿no? Y entonces el discípulo dice, oye, pero eso no es irme engañando. Y Nisargadatta contesta, bueno, a ver, no nos vamos engañando todo el día cuando nos decimos que somos una mierda y nos hacemos caso, pues entonces mejor apuntar a aquello que aunque no lo estés viendo, pero que pongas la mente como para intentar verlo. Es un engaño más útil y te ayudará más a ver que no irte haciendo caso al engaño de decir no puedo con nada, soy nada asco, el otro es ser positivo contigo mismo, quererte un poco. No es tanto positivo como decir, oye, intento Lo mirar de haremos. otra manera, ¿no? No te preocupes de quererte un poco. No, ya me quiero en cantidad. Exacto. No, pero fíjate, eso es cierto. Casi todas las tradiciones religiosas advierten, y maestros espirituales dicen eso, que uno tiene que hacer como si, ¿no? Y ahora me tengo que comportar con un hijo de su madre, como si fuera una persona como Dios manda. Hago como si, pero forzando los mecanismos. Pero los mecanismos están forzados, ¿eh? De manera que el como si, como no pongas alguna otra cosa, ¡paf!, se disparará. ¿Y qué es la otra cosa que tienes que hacer? Es retirarte del baile. Y entonces das eficacia a tu como si. Pero sí, tú tienes que actuar como si realmente sintieras... tienes que actuar con el otro como si no fueras un egoísta. Pero si no trabajas tu manera de comprender las cosas, está el egoísta ahí reprimido y tarde o temprano pegará una explosión. Pero el como sí es un método, ¿no? Es un método. Yo creo que lo que se refiere a también aceptar la vida como viene. Ah, sí. Que eso te lo dicen también todos, y es como un trabajo, una técnica para verla, un esfuerzo por no ponerse de cantón. Después tocará el tema de que, claro, si esto es aquello es esto, hay que tomar las cosas como vienen. Entonces, está claro, ¿no? Si no hay un mundo de entidades que son así, pero que debieran ser de otra manera, sino que son lo que son. Y tal como son, es el absoluto, el vacío, es eso que es, pues tú lo tomas tal como es. Porque si no lo tomaras tal como es, estarías montando tu vida y tus esfuerzos de hacer el camino en una ficción. Porque estarías montando en cómo debieran ser las cosas que están en tu cabeza, pero no ahí. Claro, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo lo diferencias? ¿Cómo lo diferencias? Sí, mira, las personas que te rodean son como son, no como tú quisieras que fueran. Y por lo tanto tú tienes que no solo aceptarlas, sino congraciarte, saber que no hay otro remedio y que además es bueno que sea así. Y entonces es cuando tú trabajas sobre real. En cambio, si tú estás intentando cambiar a los otros para que sean como tú debes ser, eso está en tu cabeza, pero no está ahí fuera. Por tanto, estás trabajando en vano. Estás trabajando en vano. Fuera y dentro. Pero ahí estás trabajando a nivel de ego. Es decir, tu ego lo estás puliendo, lo estás trabajando, estás diciendo,
bueno, hacer que el ego acepte que hay otras cosas que igual les gustaría que fueran diferentes, pero que lo estás diciendo, o aceptas que, bueno, las cosas como son. Y esto, bueno, es un nivel previo, pero no hemos tocado todo lo que estamos tocando aquí. Sí lo haces en profundidad. Porque fíjate, eso de no aceptar las cosas como son es cuestión del ego. El ego tiene unos deseos y tiene unas expectativas y quiere que todo cumpla, las personas cumplan sus expectativas. Y las personas no están hechas para cumplir sus expectativas, por tanto no las van a cumplir. Es función, todo esto es función del ego, ¿no? En cambio, si el ego se hace real y dice, bueno, yo soy así y estas cosas son así, y estas cosas no son cosas y se presentan así. ¿Ves? Entonces, y las acepta no como cosas desde tu ego, sino que ahí no hay nadie, y aquí tampoco. Lo que hay, y no lo que mi ego tiene expectativas de que sea. Ni tampoco lo que estos debieran hacer y no hacen, sino son lo que son, y tú eres lo que eres, y así es como se presenta eso. Y quien lo busque en otro lugar, no lo encontrará. Esto es muy fuerte, ¿eh? No lo encontrará. Es un ejercicio constante. Sí. Eso sí que es una reconciliación total con la realidad tal como se presenta, tal como es, con las personas tal como son. Lo otro es quererlas meter en un molde. Según tu entorno, aún refuerza más tu ego. Ah, claro, sí. ¿Cómo os digo? No, depende, un entorno a lo mejor como este, ¿no? O de gente más... o ideal. No, ideal no. Más... Lúcido. O lúcido, o más... no educado. Menos conflictivo. Más trabajado, más sensible, más refinado. El ego también puede disminuir, ¿no? Y con un entorno que te puede estimular más el ego. No sé cómo explicarlo. Sí, ahí está la estrategia que tiene que hacer uno, no dicho así, pero es otra de las afirmaciones de las tradiciones constantes. Mira con quién te juntas. Claro, esto es lo que decía de lo de las técnicas paralelas para ayudar, porque esto a pelo es imposible. Pero si tú ya concibes o entiendes esto, como lo estamos entendiendo, pues entonces dices, bueno, entrar al materialismo no me aporta la felicidad, por tanto, no lucho para conseguir más riquezas y ya de manera consciente dices, esto lo rebajo. Ahora, todo esto yo entiendo que ayuda, ¿no? Porque no estás reforzando el ego, como dice ella. Estás en una sociedad muy materialista, esto es más difícil, un entorno, ¿no? Claro, tú ahí tienes, esta es la lucidez que uno tiene que tener consigo mismo, porque para este camino el ego se comporta como un enemigo inteligente, y con nuestros antepasados experimentaban la inteligencia del ego, decían que había un demonio. Estaba muy bien imaginado, porque claro, el ego siempre busca una escapatoria, y eso, como es tan inteligente, ha de cumplir una función y la cumple, ¿no? Y es preservar al animal y que esto tire, y cuanto más mejor, y cuanto más mejor, y cuanto más mejor, de todo. Y eso lo cumple, y por lo tanto es inteligente y cumple esa función, porque utiliza tu mente, tu sentir, todas tus facultades las utiliza el ego para eso. Y entonces uno tiene que saber que es así. Los padres del desierto se iban a luchar contra el demonio, al desierto. Para estar luchando contra el demonio. No estaban luchando contra ningún demonio, estaban luchando con su propio ego, que tomaban por un demonio, que representaban como un demonio, ¿no? Y tienes que saber, pues, manejarte con este tío, que es inteligente, y que, como dicen los indios, es capaz de reencarnarse. Lo taponas en un terreno y se escabulle y te plantea en otro terreno más sutil, y más sutil, y más sutil, hasta que puede ser, yo qué sé, un maestro espiritual, y con un ego como una torre.
cosas tal como vienen. Ahí en la lucidez, claro. Aceptar las cosas tal como vienen. Pero fíjate, hay dos maneras de vivir esta afirmación. Una es, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Pues sí, qué remedio, ¿no? No es esa la postura. No, pero... No es esa la postura. Sino, bueno, está bien que sea así. Voy a explotarlo. Es como cuando Velázquez pinta los pordioseros. Él ve una miseria allá y le saca partido. Pues así. No, pero por ejemplo lucidez, ¿no? Porque en situaciones conflictivas que es aceptar pero no es aceptar, o sea... Ah, claro. O sea, la lucidez en ese sentido, ¿no? Claro, evidente. Eso no quiere decir que uno sea un conformista. No, al revés. Es que es la única manera para poder actuar eficazmente. Si tú actúas sobre la idea que tienes de las personas, no como son, pues no actúas eficaz. Por eso se necesita para manejar un grupo de personas y de ese saber distanciarse del ego, porque si no, creas unas expectativas con respecto a las personas que están en tu cabeza, no están fuera. Y por lo tanto, estás trabajando en balde, porque todo tu trabajo está montado sobre tu idea. ¿Seguimos o ya estáis hartos? No, una miqueta més. ¿Eh? Que podríamos seguir preguntando. Sí, no s'acaba. A mí se me ocurren preguntas. Sí, tú haces todas las preguntas que uno. No, pues mira, aprovecho. Claro, respecto a cosas concretas, objetos, personas, vale, es una entidad y tal, pero respecto a sentimientos, por ejemplo, la dualidad de la felicidad-dolor. Claro, esto es dentro de una mente, bueno, de un concepto dual, felicidad-dolor. Entonces nosotros buscamos, o el ego busca, yo busco la felicidad y quiero distanciarme del dolor. Pero esto es un concepto, vemos que es vacuidad y no existe como... Es decir, ¿cómo trabaja esto? Para entender que no existe la felicidad, que la felicidad y el dolor es lo mismo, pero nosotros le ponemos una frontera. Sí. ¿Cómo? Pues fíjate, entendiendo qué es la felicidad y qué es el dolor. Tú tienes una idea de felicidad que es mucha pasta, una buena pareja y un buen trabajo, y eso es la felicidad. ¿Eh? Yo estoy diciendo, por ahora no... Me falta algo. Eso es la felicidad. Míratelo y verás que no. Y por tanto el dolor, ¿qué sería? No hablamos del dolor físico, es el dolor de un animal y esto no tiene remedio, quiero decir. No. La sabiduría hace que lo vivas de otra manera, pero no lo puedes eliminar. Y el dolor es que todo lo contrario de eso, ¿no? El sufrimiento, más que dolor. El sufrimiento es todo lo contrario de eso. Pero si tú reflexionas y dices, la felicidad está ahí, pues habría mucha gente muy feliz. Hay tíos que tienen mucha pasta y que tienen unas mujeres que parecen muy estupendas, luego no sé, pero que lo parecen, y que este tío triunfa y le ves la cara y no tiene cara de felicidad, ¿eh? Y además, eso uno mismo puede experimentarlo en cualquier momento. Yo deseo esto, lo tengo. Total. Bueno, no, es que no era esto. Era esto más esto otro, voy. No, todavía falta. No está ahí la felicidad. Cuando tú comprendes eso, se rompe la frontera. Se rompe la frontera. ¿Por qué? Porque la felicidad y el sufrimiento es de alguien. Cuando ya no hay nadie, todo ha cambiado de tal manera, y tú mismo has cambiado de tal manera, que esa categoría ya no funciona. Bueno, hacemos un pedacito más y acabamos. Ni lo que concebimos, ni aquello de lo que cobramos conciencia es entidad alguna, ni tampoco lo es quien concibe y cobra conciencia. Ni hay realmente sujetos, ni hay realmente objetos. Todo es una absoluta inefabilidad. Nuestros pequeños moldes ni son lo que pensamos que son, ni atrapan lo que creen que atrapar. Todo está vacío de lo que pensamos que está lleno.
todo está vacío de lo que pensamos que está lleno. Pero está lleno, ¿eh? Si se concibe, ni se concibe nada, ni nadie concibe. No hay nadie ni nada por ninguna parte. Solo eso inatrapable. Hay formas, pero las formas son el vacío. Hay seres, pero no son en absoluto lo que parecen ser. Hay vacío, pero el vacío es las formas. Hay eso, pero solo es en las formas. Todo es inexistente tal como lo concebimos y experimentamos, pero su inexistencia no es la nada. Esto también hay como para pensarlo muy detenidamente y mucho. Digo, sí, que esto es para subrayarlo y pensar. Todo es inexistente tal como lo concebimos y experimentamos, pero su inexistencia no es la nada, sino al revés, es la plenitud. Bueno, me parece que nos vamos a quedar, faltan 11 minutos, pero nos vamos a quedar aquí porque si no entraríamos en otro apartado. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, por favor, en estos minutos que quedan. No, que estoy preguntando. Ah, pues pregunta. Pregunta. Aquí preguntar es una manera de pensar conjuntamente. Bueno, respecto, que esta también la llevaba de casa, la visión de la muerte que tiene con este enfoque, claro, bueno, el miedo a la muerte, que entiendo que es, claro, tienes miedo a la muerte en la medida de que te concibes como una entidad que ha venido a este mundo y que marchará de este mundo. Pero bueno, Besí, ¿no? Transgrede esto, porque no sé. En fin, ¿qué? No sé cuál es la pregunta, pero es poner sobre la mesa. Claro, porque si me dices esto me quedo igual. No, bueno, es que... ¿Qué enfoque da? Esto es el enfoque que dan, es que si tú te das cuenta que aquí no hay nadie, que lo que hay aquí es la inmensidad de lo que es, que yo no puedo concebir, pero eso es lo que soy, y que mi realidad no es solamente esta inmensidad lo que es inconcebible para un pobre bichejo como yo, sino yo mismo soy inconcebible para mí mismo, porque no soy más que esa inmensidad. Entonces el problema de la muerte está desplazado. Ya, pero lo que sí que es verdad es que yo ahora soy consciente, yo ahora pienso, mañana me levanto, tengo mis expectativas, claro, y cuando me muero ya se ha terminado todo esto. Sí. ¿Y esto cómo me lo solucionan esto? Pues esto, se ha terminado todo esto, pero es que lo que se ha terminado... No soy consciente de la realidad. Lo que o de la no realidad, pero no soy consciente de nada. Lo que se termina cuando tú te mueres es un sueño. Perdón, como un sueño, porque no es exactamente un sueño, es como un sueño, o si mejor dicho, en el 99,999 es un mal sueño, es una pesadilla. Un grado mayor o menor, pero una pesadilla. Se termina. Lo que realmente se termina es tu sentimiento de identidad. Pero es que tu sentimiento de identidad no correspondía a nada. Correspondía a lo que un animal tenía que sentir sobre sí mismo para poder comer y operarse. O sea, no se muere el ego. Se muere el ego. Nada más. Y tu cuerpo. Nada más. El cuerpo es como el ego. Bueno, pero tú lo que eres, tanto como cuerpo como ego, es una pequeña oscilación de la inmensidad del océano, de lo que es. ¿No? Y tanto cuando desapareces tú, ¿qué desaparece? Nada. Por eso el ego y tu cuerpo. Nada, no desaparece nada. Y te quedas...
Con lo que es una verdad. Te quedas con nada, nada. No hay ninguna alma salvaje, ¿verdad? Advierte la trampa del lenguaje. Te quedas, no hay té. No hay té. Despiertas a una ilusión. Ni almas, no hay nada. No hay nadie que despierte, por otra parte. No, Marian, además no hay ni alma, no hay nada. Ni que se vaya por aquí ni por allá, nada. No, eso te no. pudres y se acabó el carbón. Mamá. Lo que pasa que, claro, si llegas a eso, debes concebir, bueno, si no hay nada, ya te mueres y no sé lo que pasa. No porque pase nada. No, fíjate. Sí, puede ser igual, no porque pase nada, no sé, si no me explicas nada. A ver. Si resulta que la idea que haces de ti es un supuesto que tienes que hacer para poder sobrevivir como Dora y tener una familia y comer cada día y todas estas cosas, pero no es una entidad, ¿no? Cuando desaparece ese supuesto, ¿qué ha desaparecido? Pues nada. Nada. Y ha pasado algo, vas a alguna parte, ni ha pasado nada, ni vas a ninguna parte. Lo que eras vivo, serás muerto. Que es nada de lo que creías tú que eres. Pero no la nada. Ojo, ojo. En esto es diferente del nihilismo. Cuando este cerebro se pudra, que no le falta mucho, pues tururot violas, que se dice en catalán. Eres el océano. ¿Eh? Eres el océano. Porque ya Eres, ni bueno, soy, vaya ni metáfora. soy. Pero eso no quiere decir que es la nada, que es nihilismo. Qué asco, una mala vida y después para eso. No es eso. El misterio inconcebible que es que soy vivo, lo continúo siendo muerto. No, pero no te enteras. ¿Eh? No te enteras. Como individuo no, pero eso, dicen estos, es como mente, no es mente, pero es como mente, es lucidez, no es esto. ¿Quieres decir que esa lucidez seguirá luego? No la tuya, la que hay. Vale. Ya me asustaba, digo, ay madre, ya, la que hay. La que hay, de la cual tú eres... ¿Qué te asustaba? ¿Que continuara la Sí, de Mariano? la digo. Pero no la tuya, la mía. La que hay. La que hay. No se borro. Esto no va a parar nunca. Pero teniendo en cuenta La que hay. Pero claro, lo que tú dices, siempre pensamos al principio, pero no te enteras. Claro, es mejor el Porque estamos cristianismo. con él, que estamos aquí, Ya, la mejor, identidad pura y dura. Subes al cielo, y ya Bueno, vais con tus... sí. Con tus despejados, es mucho más divertido. Sí, el Islam lo tiene montadito agradable. Sí, pero eso era Sí, pero no te enteras del problema. Es que... una imaginación. Era una mitología que apuntaba, fijaros, estaba apuntando a decir lo que os estoy diciendo, que tú te mueres y te mueres, pero eso no quiere decir que sea la nada absoluta, no, es lo que es, y entonces se lo representaban como que salía un alma y se iba al cielo y estaba allá, y un día tocaban la trompeta y tu cuerpo se... etcétera, no. Pero esto es una representación para decir en un determinado programa cultural lo que estamos diciendo aquí, conceptos. Todavía hay mucha gente que se cree lo del cielo, ¿eh? Muy tan.